Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Eres tú de aquellas personas que siempre andan culpando a otros de tu fracaso? Es más, en algunos momentos de tu vida has culpado a Dios. Es importante que nosotros podamos descubrir la fuente de nuestro fracaso. Y esto tiene que ver con la inestabilidad. Dice Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús está hablando aquí en esta metáfora acerca de que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Es importante entender esa permanencia para poder llevar fruto, así como una rama no puede llevar fruto por sí mismo si no está adherida al tallo. De igual manera, si nosotros no permanecemos en Cristo y al contrario, lo que somos personas inestables y que nos estamos desgajando o apartando del Señor, en lugar de poder ver lo que nosotros siempre hemos querido ver en nuestra vida, no lo vamos a poder ver. ¿Por qué razón? Porque es Dios, a través de su gracia y misericordia, la que hace producir esos frutos. De ahí que entonces el problema de la inestabilidad o infidelidad a la fe en Cristo es lo que está llevando a muchas personas al fracaso. Jesús en el capítulo 14 había hablado en una forma concreta cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra confianza en Jesús como Dios, esa es clave para que nosotros podamos tener esa bendición de dar fruto. Si yo me aparto de esa convicción, entonces voy a empezar a ver que mi vida se empezará a secar. Ejemplos de ellos tenemos a un Sansón en el Antiguo Testamento, que fue un hombre ungido por Dios, pero comprometió su permanencia, se convirtió en un hombre inestable y eso lo llevó prácticamente a la derrota. Esa estabilidad estaba representada por el pelo largo, ya que esto significaba que era un hombre consagrado a Dios con el propósito de cumplir el proyecto de Dios para aquel momento. Pero cuando él se apartó, dejó su compromiso, entonces el Espíritu Santo lo abandonó. Lo mismo le pasó a Judas. Judas era parte de los 12, pero dejó su permanencia en Cristo y luego sabemos lo trágico que Satanás entró en él y posteriormente se ahorcó. Por eso que hay muchas personas que comienzan a ver en su vida que no existe el cumplimiento de las promesas de Dios, pero la razón es que han dejado de creer en Jesús como Dios. Y si nosotros nos apartamos de esa convicción por fuentes diabólicas, doctrinas de hombres, por religiones o por cualquier otra influencia, déjame decirte, Jesús nos dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso la permanencia es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esa inestabilidad? En primer lugar, en el versículo 2 del capítulo 15, dice el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo quitará. ¿Qué significa eso? Va a ser separado. Si nosotros abandonamos nuestra confianza en Cristo, vamos a empezar a experimentar una separación. Y eso no es por parte de Dios, sino por parte nuestra. Eso significa que a pesar de estar incluidos, seremos excluidos. Pero también dice: y se secará, dice el versículo 6 que hemos leído. Esto nos habla de inutilidad por la falta de asistencia de Jesús. Si perdemos nuestra confianza en Cristo, Jesús ya no va a poder hacer esos milagros, esas maravillas. Recordemos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, donde él se había desarrollado en sus primeros años, por causa de la incredulidad.
la incredulidad en la persona de Cristo y en su obra en la cruz del Calvario como la única obra para el perdón y expiación de nuestra vida y para que tengamos vida eterna. Si dejamos de confiar en esa verdad, entonces nos convertiremos en pámpanos inútiles. Se secará. No vamos a dar ningún fruto, pero también dice, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí nos está hablando de destrucción por causa de la apostasía. Poco a poco hay algunos que se han ido apartando, han estado en los caminos del Señor. Desde niños conocieron el Evangelio, pero luego vinieron algunas ideas filosóficas, algunas ideas científicas que no son comprobables, pero que están en contra de Dios. Vemos algunas ideas que son de carácter religioso, esotérico y de cualquier otra índole, que han estado robando y minando la mente de muchos jóvenes, de muchos niños, y aún hasta adultos, y ahora se han apartado de los caminos de Dios. ¿Qué significa eso? Que ya no experimentas la gracia de Dios. Has empezado a ver inutilidad, no hay producción, no miras en tu vida que hay paz, hay gozo, no ves que existe libertad. Al contrario, estás viendo sencillamente cómo vas de más a menos, y eso está llevando a un punto que puede llevar hasta la misma condenación. ¿La causa cuál es? La fe en múltiples opciones. Nuestra fe tiene que estar única y exclusivamente en Jesús. Cuando alguien dice que todas las religiones llevan a Dios, esa es la más grande de todas las mentiras. Aunque parezca una idea muy democrática, pero lo real es que es la ofensa más grande, porque le estamos diciendo a Jesús, tú no fuiste capaz de haber obrado esa obra maravillosa de la salvación a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Estamos diciendo a Cristo que Él no es Dios, sino que es como un ser humano común y corriente. Dios es fiel y Él pide fidelidad para que su gracia nos pueda asistir. Recuerda, si tú estás viendo falta de fruto, estás viendo en tu vida que te está secando poco a poco y vas hacia la destrucción, vuelve a los caminos de Dios. Arrepiéntete. Si estás en calidad de hijo pródigo, dile a Dios, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, regreso a tus caminos. Ve y síguete congregando en aquella iglesia donde aprendiste el Evangelio. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.